Hola, ¿qué tal? Bienvenido al módulo 2. En este módulo vamos a hablar de la construcción de las instituciones, de cómo se fue construyendo el Estado mexicano después de la Revolución Mexicana, después de la etapa de los caudillos. Va construyéndose ya el Estado mexicano a partir de construir instituciones sólidas, instituciones que permitan la gobernabilidad por una parte, pero también satisfacer las necesidades de muchos de los mexicanos con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, la creación de Pemex, se crea también la CONASUPO y muchas otras instituciones que tenían como objeto garantizar el bienestar de la población. Recuerden que estábamos nosotros en la etapa del Estado benefactor, en la etapa en la cual los ciudadanos veían en el Estado toda esa posibilidad de obtener beneficios. Se va construyendo entonces a través de estas instituciones, y una de las instituciones más importantes que vamos a ver en este módulo es la creación de un órgano electoral del Instituto Federal Electoral, a través del cual las elecciones se controlan y por supuesto se generan también mecanismos de contrapeso para el poder en turno. Vamos entonces al módulo 2. Bienvenidos. El partido se conforma por un órgano de gobierno, el Comité Ejecutivo Nacional, por diversos sectores de agrupaciones de afiliados, popular, campesino y obrero, por organismos políticos, de jóvenes, mujeres, capacitación política, entre otros. Tomando como eje el sistema político mexicano, los partidos políticos constituyen el mecanismo de representación que actualmente tenemos. La organización del poder político está compuesta por el gobierno, por la sociedad y por el territorio. De esa forma se constituye el Estado mexicano. Y en ese sentido, si regresamos nosotros a esta etapa histórica denominada el Milagro Mexicano, esas 3 décadas que corrieron de 1940 a 1970, en las que el país se transformó creciendo a tasas anuales por encima del 5%, hizo que todas las naciones voltearan los ojos sobre nuestro país, porque económicamente había logrado a través del desarrollo estabilizador un gran crecimiento económico, pero además la consolidación de sus instituciones políticas y de sus instituciones sociales, que había permitido uno de los grandes beneficios que tuvo nuestro país a partir del Partido Revolucionario Institucional, que es la estabilidad política. Durante esta etapa del Milagro Mexicano se pudo cristalizar muchos de los proyectos, porque económicamente nuestro país se encontraba en una bonanza económica. A lo largo de 1940 se constituyó el Banco de México, Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior, y estas instituciones relativamente jóvenes, creadas en 1925, 1934 y 1937 respectivamente, fueron involucrándose cada vez más en apoyar técnica y financieramente al desarrollo industrial. Los presidentes emanados del Partido Revolucionario Institucional tenían una fuerte carga ideológica, pero también una fuerte carga social en la representación que tenían. Se desarrolló un modelo presidencialista, un modelo en el cual el líder, quien formaba parte del partido político, por supuesto, tenía gran peso en la toma de decisiones, pero más que eso tenía una gran posibilidad de incidir en todos los ámbitos, desde el ámbito político, desde el ámbito económico, desde el ámbito en el campo, desde el ámbito en torno al bienestar social, producto también de esta paz social que teníamos en nuestro país. Durante los gobiernos de los presidentes Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970, se cumplió uno de los principales objetivos que en materia económica habían planteado los gobiernos postrevolucionarios: avanzar de manera sostenida en el desarrollo económico del país con una gran estabilidad macroeconómica. Continuaba de esta manera
el ideario de la Revolución Mexicana en la búsqueda del beneficio social y en la construcción de acuerdos. El presidencialismo permitió también esa construcción de acuerdos con todos los actores políticos. El presidente era un gran negociador, un gran estadista en términos de poder construir esa gobernabilidad que duraba 6 años y que se volvía a replicar y que volvía a construir un mecanismo de paz social. México en ese entonces refinaba 131,000 barriles diarios en 1940, a cerca de 270,000 barriles que se producían en 1955. La capacidad de energía eléctrica en 1940 era de 2.529 kilowatts y para 1955 pasó a 7.261 kilowatts. Pero ese incremento no fue suficiente, por lo que hubo que importar 302 kilovatios por hora. Es decir, estábamos en una bonanza económica, estábamos en un crecimiento industrial que permitía, por supuesto, grandes beneficios a la sociedad. Esta etapa del milagro mexicano es una etapa muy importante porque también permitió construir un esquema de bienestar social para la población. Si bien es cierto que siempre han existido condiciones de marginación, siempre hemos tenido una parte de la población excluida, una parte de la población vulnerable, con el milagro mexicano este bienestar social permeaba a la mayor parte de la sociedad. Recordemos que se desarrollaba este modelo de Estado benefactor, en donde la intervención del Estado era muy importante para controlar el precio de los productos, para controlar también la producción, en este caso de los barriles, pero también otorgaba una gran certeza a los empresarios, a los industriales, a los hacendados y a todos estos grupos políticos que también participaban en la contienda política y que tenían de alguna manera un espacio en la construcción de este país. Por eso podemos hablar de que las instituciones se forjan en este espacio, en donde el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría del Turismo, la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, la Comisión Nacional Tripartita, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, se construye en este espacio de tiempo. Y entonces nosotros encontramos que nuestro país crece pasos agigantados porque cuenta con todas las condiciones para avanzar, ¿no? Hay una gran rectoría del Estado, es decir, ese Estado que ayuda a la población a través del empleo, a través de grandes beneficios en torno a los satisfactores que requiere la población. Se va construyendo ese tejido social muy importante también para garantizar grandes satisfactores y apoyar muchísimo a esa parte de la población vulnerable. Podemos decir, hay políticas de atención a la pobreza que comienzan a instaurarse desde ese momento, y uno de los grandes ejemplos es la construcción de CONASUPO, de esta organización que permite la distribución de alimentos junto con Coplamar, que busca acercar los productos del mar a los ciudadanos. Hace que la población tenga de alguna manera cobijo en ese estado benefactor. La CONASUPO se creó en 1962, durante más de 35 años fue el principal instrumento del gobierno para abasto alimentario rural en México, y su desaparición fue hasta 1999, cuando cambia el modelo económico y cuando de alguna manera va dejándose esa parte del desarrollo estabilizador y por supuesto de la intervención del Estado. El PRI es una fuerza política viva. Gobierna 12 estados, donde viven más de 42 millones de mexicanos, en comparación con Morena, que solo gobierna 7. Posteriormente,
En enero de 1977 se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. Y lo menciono porque es muy importante ver cómo nuestro país se iba construyendo no solamente con la industria y con el desarrollo de las importaciones y exportaciones, sino también atendiendo a estos grupos vulnerables. Su objetivo fue articular acciones que permitieran que las zonas rurales marginadas contaran con elementos materiales y de organización suficiente para lograr una participación más equitativa de la riqueza nacional. El Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto, es otro de los organismos, otra de las instituciones que se forjan para construir este espacio de atención, y de alguna manera esta paz social está fortalecida por las instituciones. El IMSS, como comento, se crea en 1943 para otorgar salud a los trabajadores y, por supuesto, dar una oportunidad a que tengan estos servicios, ¿no? A lo largo de la historia de este moderno Estado mexicano existieron múltiples programas y ordenamientos gubernamentales para la administración pública del desarrollo. Sin embargo, no es hasta el México postrevolucionario cuando se inició la construcción de este Sistema Nacional de Planeación, con el antecedente legislativo de la Constitución de 1917 y la Ley de Planeación General de la República en 1930. El partido, de alguna manera en el poder, iba construyendo los andamios para un Estado cada vez más fuerte, para un Estado que tuviera las instituciones sólidas para otorgar estos beneficios a la sociedad. Y bueno, podemos mencionar el Plan Sexenal de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940, con el que se inaugura este proceso de planeación en nuestro país. Y bueno, siendo Lázaro Cárdenas presidente de la República, se modifica al partido, se sustituye por una organización más corporativa, vinculada ahora con los sindicatos y con los grandes grupos políticos. Como ustedes se pueden dar cuenta, en el tema de los partidos políticos se van construyendo alianzas, se van construyendo acuerdos que hacen que el partido siga avanzando en términos de ese partido de masas, en ese esquema de integración de todos los sectores. Y bueno, sigue avanzando el partido para llegar a 1987, en donde el PRI tuvo una gran división, en donde el PRI de alguna manera se colapsa en términos de una ruptura con una corriente crítica del partido, en donde Reveles, un investigador en ciencia política, describe cómo la salida de Porfirio Muñoz Ledo y de Cuauhtémoc Cárdenas, miembros de una fracción transformadora de la organización del PRI, construyen nuevos partidos, se integran a otros partidos ya existentes, y entonces se dio una ruptura ideológica, de lo cual se generó otro partido, un partido del cual no habíamos hablado y que por supuesto se inaugura en esta etapa, que es el Partido de la Revolución Democrática, y una coalición de partidos de izquierda que se construye para llegar a contender por la presidencia de la República en 1988. Se construye entonces el Frente Democrático Nacional, incluido el PAN, ¿no? De extrema derecha, donde para algunos estudiosos del tema se le llamaría la tercera refundación del partido, porque tiene que contender en condiciones de fuerte competencia, en donde el candidato Carlos Salinas de Gortari va contra su contrincante, el hijo del general Lázaro Cárdenas, y que hace que el voto de alguna manera se disperse. La salida de dirigentes y de un gran grupo de militantes priistas transforma el escenario político. Ya estaban todas las condiciones dadas para tener partidos políticos de oposición, para tener alternancia. Incluso teníamos ya gobernadores de otros partidos políticos, y por supuesto eso permitía que pudiéramos nosotros hablar de condiciones distintas, ¿no?
Y seguimos avanzando en ese contexto histórico. Después de 1988 llegamos a una etapa en la que destaca ya más adelante otro de los grandes promotores de la democracia, que es Colosio, quien promovió una transformación activa de los grupos y de los sectores del partido. Una forma fue a través de convocar a nuevas organizaciones sociales. Desapareció la CNOP y los movimientos urbanos y dieron paso a nuevas formas de organizaciones partidistas como México Nuevo, Vanguardia Juvenil y otras. Se construye así un nuevo esquema en donde Colosio integra a las grandes masas, promueve el despertar de las conciencias y fomenta esta unidad partidista. El carácter instrumental del PRI como una vía para el poder quedó constituido con Carlos Salinas de Gortari en la elección de 1988 como presidente del periodo que va de 1988 a 1994. Posteriormente ocupó el poder presidencial Ernesto Zedillo Ponce de León, pero ocurrió después de que Colosio fuera asesinado el 23 de marzo de 1994, en plena campaña electoral por la presidencia. Como nos damos cuenta, los cambios históricos hacen que el partido tenga que reaccionar, que tenga que reagruparse, que tenga nuevamente que integrarse, y en este caso la candidatura de Ernesto Zedillo Ponce de León no tiene ningún problema en ganar las elecciones. Por otra parte, el PRI mantuvo hasta 1997 el pleno dominio de la Cámara de Diputados, donde siempre contó con la mayoría necesaria para aprobar las iniciativas legislativas presentadas por el presidente, porque contaba con 50 más 1 de los diputados. Incluso hasta 1988 el partido contó en esta Cámara con una mayoría calificada, es decir, contaba con 2/3 partes del total, lo que facilitaba la reforma constante de las constituciones y, por supuesto, de la Constitución Federal. Tenemos entonces un partido que se consolida, un partido que se construye a partir de estos espacios. Entonces encontramos que la paz social que se logra vivir durante la etapa del milagro mexicano es muy importante para que se consoliden también las instituciones que conforman el Estado mexicano. La creación del Instituto Mexicano del Seguro Social se logra justamente a partir de este gobierno consecutivo en donde el PRI logra obtener grandes victorias, en donde el PRI logra integrar a todos los sectores, y por ello la creación de estas instituciones tiene gran trascendencia, porque si no existiera esta continuidad en el partido, tal vez no se hubieran construido las instituciones tan fuertes y tan sólidas que se lograron generar en este periodo. Podemos hablar incluso de el Infonavit, podemos hablar de la CONASUPO, podemos hablar de estas instituciones que de alguna manera construyeron también bienestar y paz social para la población.